Introducción a la Trinidad. En los estudios pasados, que fueron bastantes, estuvimos estudiando diversos atributos de Dios. Vimos muchos atributos de Dios. Pero si nos quedamos solamente con los atributos, tendríamos un conocimiento incompleto de quién es Dios. Dios siempre ha existido como más de una persona. Y esa es la idea o la doctrina a la que se le conoce como la Trinidad. Quiero empezar con una definición. Y esa definición la vamos a tener bien en mente conforme estudiamos esta doctrina por las siguientes 3 o 4 sesiones. Y vamos a definir la Trinidad como lo siguiente. Dios existe eternamente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Esa es en resumen la definición de la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Biblia. En ninguna parte en la Biblia se menciona la palabra Trinidad, pero la idea que esta doctrina representa la encontramos en muchos lugares de la Biblia. Decíamos al principio, cuando recién empezábamos con el estudio de la teología sistemática, era que uno de los propósitos por el cual estudiamos teología sistemática es para poder organizar nuestras ideas de cierta manera que las podamos explicar, y como parte de esa organización de las ideas le dábamos nombre o creábamos conceptos, que el concepto en sí encapsulaba toda la idea o toda la doctrina completa. Es el caso en la doctrina de la Trinidad. Cuando tú escuchas la palabra Trinidad, cuando se refiere a Dios, inmediatamente se te vienen un montón de ideas en mente. Porque ese es el propósito de establecer conceptos. Es que encapsulen una idea que quizás es más compleja, pero que con una palabra o con una frase podemos comunicar la idea. La palabra Trinidad quiere decir triunidad o 3 en 1. Y como decíamos, se usa para resumir esta enseñanza de la Biblia, que Dios es 3 personas y que solamente hay un solo Dios. La doctrina de la Trinidad fue, a través de la Biblia, se fue revelando gradualmente. En el Antiguo Testamento podemos encontrar una revelación parcial de la doctrina de la Trinidad. Hay personas que creen o que dicen que la doctrina de la Trinidad solamente se encuentra en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Pero si Dios ha existido eternamente como 3 personas, pensarías que en el Antiguo Testamento también encontrarías ideas o por lo menos alusiones a este concepto de la Trinidad o de que Dios es 3 personas. Y de hecho así es. En el Antiguo Testamento tú puedes encontrar ideas o puedes encontrar imágenes que nos revelan parcialmente esta idea de que Dios es 3 personas en una. Ahora, la doctrina de la Trinidad como tal en el Antiguo Testamento no se encuentra explícitamente. No vas a encontrar un lugar donde claramente o explícitamente se enseñe la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero sí tenemos varios pasajes que sugieren o incluso implican que Dios existe como más de una persona. Y vamos a empezar esta introducción estudiando estos pasajes en el Antiguo Testamento que nos dan
que nos sugieren o que implican que Dios existe como más de una persona. En primer lugar, tenemos diferentes partes en el Antiguo Testamento donde se usa el plural para referirse a Dios. Y lo encontramos desde el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:26. Nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí en uno de los primeros versículos de la Biblia encontramos algo un poco extraño, que Dios está hablando y utiliza las palabras hagamos, utiliza el verbo hagamos en plural y también utiliza el pronombre nuestra en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué significa que se utilicen estos verbos en plural? Y puede haber varias explicaciones, o han intentado explicarlo de diferentes maneras. Primero, intentan explicar este versículo diciendo que el uso del plural es un plural al que se le conoce plural de majestad. Y aquí tengo la definición de lo que es el plural de majestad. En la lengua hablada o en la escrita, el plural de majestad consiste en referirse a uno mismo, sea hablante o escritor, mediante uso de la primera persona del plural y usando el pronombre nos en sustitución de yo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un rey, cuando alguien viene o venía ante la corte del rey a hacerle una petición, el rey contestaba: nos complace conceder su petición. Fíjense cómo utilizaba el plural: nos complace conceder su petición. Y el uso del plural de majestad se usaba ampliamente en la antigua Roma. Era algo común que el rey se refiriera de esta manera. Y fue algo que duró y se usó por muchos años. Y se usó en muchos países. Y era una forma muy formal de expresarse. Y usualmente lo usaban los reyes o lo usaban los papas. Se expresaban de esta manera. Y en cierta manera lo usaban como para establecer el vínculo que existía entre el rey y el reino, por ejemplo. Como el rey diciendo: el reino es mío, el reino me pertenece. Entonces todo el reino está detrás de lo que estoy diciendo. Y por eso decían: nos complace conceder su petición. De nuevo, era algo muy común en la antigua Roma y se usó en muchos países por muchos años. El problema es que en el hebreo del Antiguo Testamento no hay ningún otro ejemplo donde un monarca o un rey utilizara verbos plurales o pronombres plurales para referirse a sí mismo como plural de majestad. Entonces, si era algo que se usaba en tiempos antiguos, que se usó en Roma, pero en la Biblia no hay ningún otro ejemplo de que en el hebreo se utilizara el plural de esta manera. Por lo tanto, no hay evidencia que respalde esta idea de que en Génesis, cuando se refiere a hagamos, a nuestra, no hay nada en el hebreo, del hebreo bíblico que respalde esta idea del plural de majestad. Entonces, podemos dejar fuera esta idea. No se está refiriendo a esto. Después, otros dicen que Dios está hablando con los ángeles. Que cuando Dios dice hagamos conforme a nuestra semejanza, que está hablando con los ángeles. Ahora, hay un problema con pensar que está hablando con los ángeles. En primer lugar, los ángeles no participaron en la obra de la creación.
De hecho, los ángeles en sí mismos son criaturas creadas. Entonces, si Dios está diciendo hagamos y le está diciendo a los ángeles, no tiene sentido. Los ángeles no participaron en el acto de la creación. Además, nosotros los humanos no somos creados a la imagen de los ángeles. Los ángeles son una creación completamente diferente a nosotros. No somos semejantes a los ángeles, no compartimos esa semejanza con ellos. Por lo tanto, si Dios dice hagámoslos a nuestra semejanza y está hablando con ángeles, tampoco tiene sentido. Porque los ángeles no están, o más bien nosotros no estamos hechos a la imagen de los ángeles. Entonces tampoco esta idea es convincente. La última que nos queda es decir que hay una pluralidad de personas. Que cuando Dios está hablando a una pluralidad de personas dentro del ser de Dios. Y esta es la explicación que básicamente todos los maestros, los padres de la iglesia, los primeros teólogos, es la explicación que todos han aceptado, casi unánimemente. No es una idea nueva, no es algo que se inventó hace poco, es algo que a través de la historia se ha aceptado, esta pluralidad de personas. Y de nuevo, desde el primer capítulo de Génesis tenemos esta indicación de que hay una pluralidad de personas en Dios mismo. Ahora, tenemos que reconocer que no se nos da más información, no se nos dice cuántas personas existen en el ser de Dios. No tenemos nada que nos diga acerca de la relación entre ellos, ni cuántos son. Simplemente nos da la idea de que hay una pluralidad de personas en el ser de Dios. Y tenemos bastantes versículos u otros versículos que nos dan esta misma idea. Génesis 3:22, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien del mal. De nuevo, Dios está hablando en un plural, es como uno de nosotros. Génesis 11:7, ahora pues, descendamos en plural y confundamos nuevamente en plural allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla a su compañero. Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Tenemos esta idea o estas frases que se usan en el Antiguo Testamento cuando Dios habla y se refiere a Él en plural. Y vimos que la idea o la explicación más probable, o la explicación que tiene sentido, es esta idea de que hay una pluralidad de personas en el ser de Dios. Y eso lo encontramos desde Génesis 1. De nuevo, no nos da para nada una idea completa de lo que es la Trinidad. No nos dice cuántas personas son. Simplemente nos da esta idea de que hay una pluralidad de personas en el ser de Dios. Y pasando de esta pluralidad o de la forma de cómo usaba los verbos, tenemos más evidencias en el Antiguo Testamento. Tenemos lugares en el Antiguo Testamento en donde a dos personas distintas se les llama Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Salmo 45 del 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has aumentado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está un poquito extraño este salmo. En primer lugar, en el versículo 6, aquí el salmista se está refiriendo a Dios como un rey cuyo reino es para siempre. Y en el versículo 7 todavía se está refiriendo a la misma persona, el versículo 6. Y dice, al final del 7, te ungió Dios,
el Dios tuyo. De nuevo, en el versículo 6 se está refiriendo a Dios como un rey, que su reino dura para siempre. Y en el versículo 7, todavía refiriéndose a ese mismo Dios como rey, le dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Así que a dos personas separadas aquí se les está llamando Dios. Tenemos al Dios que es el rey, que es justo, y luego tenemos al Dios que lo unge. Son dos personas diferentes a las que se les llama Dios. Lo interesante aquí es que el Nuevo Testamento nos explica esto. Si vamos a Hebreos 1:8, leemos lo siguiente. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El autor de Hebreos aquí está citando el Salmo 45:6, pero está diciendo, mas del Hijo dice. Entonces, en el Salmo 45, a la primera persona a la que se le llama Dios aquí, el que es un rey, es el Dios Hijo. Y al que se le llama Dios en el versículo 7, que está ungiendo, es el Dios Padre. Son dos personas distintas a las cuales se les da el título de Dios. Se les llama Dios. Y el Nuevo Testamento nos viene y nos explica un poco más. Tenemos otro ejemplo similar. Aquí es David el que está hablando. En el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es el Señor de David? Dios. David era el rey, ¿no? David no tenía a nadie por encima de él, más que a Dios. Entonces, ¿quién es el Señor de David? Dios. Pero también aquí está diciendo, Jehová dijo a mi Señor. Se está refiriendo nuevamente a dos personas distintas como Dios. Y de nuevo, el Nuevo Testamento le da perspectiva a este salmo. Mateo 22, del 41 al 46, aquí tenemos a Dios, a Jesús, discutiendo con los fariseos y los confunde con eso que les va a decir aquí. Y estando junto con los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le contestaron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. De nuevo, aquí Jesús o el Nuevo Testamento nos está explicando a lo que estaba aludido o la imagen que tenemos que no estaba completamente clara en el Antiguo Testamento. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es Dios el que le está diciendo al Cristo, siéntate a mi diestra. Y solamente alguien que es plenamente Dios va a tener el privilegio o va a ser digno de sentarse a la diestra y reinar juntamente con Dios. Entonces, de nuevo, tenemos estas ideas en el Antiguo Testamento, donde a dos personas distintas se les llama Dios. E incluso, si no tuviéramos el Nuevo Testamento para aclararnos lo que estos versículos nos dicen, los versículos por sí solos nos dan esta idea de que hay una pluralidad de personas en el ser de Dios. De nuevo, no es una idea completa.
No es hasta el Nuevo Testamento que tenemos la idea completa, pero el Antiguo Testamento claramente nos está dando esta idea de la pluralidad de personas en el ser de Dios. Además también tenemos versículo que nos habla o nos da la idea del Espíritu Santo. Isaías 63:10. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Aquí se está haciendo una distinción entre su Santo Espíritu y Dios mismo. Además, aquí el Espíritu Santo se está diciendo que tú puedes afligir al Espíritu Santo. Se le está dando capacidades emocionales al Santo Espíritu. Y esas capacidades emocionales son características de una persona. Entonces, hace una distinción entre Dios y su Santo Espíritu. Y además le da características de emociones al Santo Espíritu, lo cual nos da una idea de una persona, nuevamente. Y luego tenemos algunos ejemplos del ángel de Jehová. Génesis 16, 11 y 13 dice: además el ángel de Jehová, he aquí que has concebido. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella estaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí el que me ve? Aquí en esa historia es cuando Agar se llamaba, ¿verdad? La esclava. Cuando Agar es echada de la casa de Abraham y se encuentra en el desierto, sola, esperando morir, y se le aparece el ángel de Jehová y le da un mensaje y le dice que va a dar a luz y que va a llamar su nombre Ismael, porque Jehová ha oído su aflicción. Pero la respuesta que ella tiene es decir, ella dijo: Jehová, llamó el nombre de Jehová, que con ella estaba. Luego dice: tú eres Dios que ve. Al principio, en el versículo 11, se nos dice que era el ángel de Jehová. Pero luego aquí, en el versículo 3, está diciendo que es Dios, que es Jehová el que ve. La palabra que se usa como ángel se traduce simplemente, o la podemos traducir simplemente como mensajero. Eso es lo que significa ángel, mensajero. Y obviamente un mensajero o alguien que lleva un mensaje es diferente de la persona que manda el mensaje. Por eso es el mensajero. Alguien manda al mensajero. Son dos personas distintas. Pero podemos ver en este ejemplo, aquí en Génesis 16:11, en el versículo 13 en particular, que a este ángel o a este mensajero se le llama Dios o se le llama el Señor. Entonces, a una persona distinta de Dios, porque Dios es el que manda el mensaje, también se le llama a Dios. Y tenemos varios ejemplos de esto, en donde al ángel de Jehová se le llama Dios. Éxodo 3, de 2 al 6, una historia muy conocida de Moisés, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Vamos a leerlo rápido porque son muchos. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió:
heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y luego fíjense lo que dice esta voz que sale de la zarza. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 2, ¿qué nos dice? ¿Quién nos dice que estaba en la zarza? El ángel de Jehová. Y después en el 4, 5 y 6, ¿quién dice que está? ¿Quién es el que habla? ¿Quién dice yo soy? Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Nuevamente tenemos esta persona, el ángel de Jehová, a la cual se le llama Dios. Jueces 2:1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra del cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Quién está hablando? El ángel de Jehová. ¿Y qué dijo? Yo los saqué de Egipto. ¿Quién sacó a los israelitas de Egipto? Dios. ¿Por qué está entonces el ángel de Jehová diciendo que él los sacó? No, porque el ángel de Jehová es Dios también. Y de nuevo, ¿qué significa ángel? Mensajero. Y el mensajero tiene que ser una persona diferente de la que envía el mensaje. El ángel de Jehová es una persona diferente de Dios, a la cual se le atribuyen características o acciones que Dios mismo realizó. Uno más, Jueces 6, 11 y 14. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? De nuevo tenemos aquí esta persona del ángel de Jehová tomando acciones o tomando atributos que solamente le pertenecen a Dios. A esta persona diferente de Dios se le llama Dios también. Ahora, cabe aclarar que hay otros lugares en el Antiguo Testamento donde cuando se refiere al ángel de Jehová se refiere simplemente a un ángel, a un mensajero. Pero por lo menos en estos versículos que vimos es claro que a esta persona a la que se le llama el ángel de Jehová se le atribuyen atributos o características que son únicamente de Dios, o que se le llama Dios mismo. Entonces, en el Antiguo Testamento, aunque no tenemos una idea completa de la Trinidad, sí tenemos estas ideas que implican una pluralidad de personas en el ser de Dios. Dios mismo hablando en plural, refiriéndose a Él mismo en plural, hagamos a nuestra imagen, vayamos. Tenemos estos lugares en donde a dos personas distintas se les llama Dios. Tenemos alusiones al Espíritu Santo como una persona diferente, con características de emoción que solamente una persona las tiene. Y tenemos esta idea del ángel de Jehová, a la cual se le atribuyen características de Dios. Y todo esto es en el Antiguo Testamento. Pero no fue o no es hasta el Nuevo Testamento, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, que tenemos una revelación completa de la idea de la Trinidad. Pero no debemos de olvidar que el Antiguo Testamento ya nos da estas ideas. Y de hecho, este patrón de tener un concepto o una idea parcial en el Antiguo Testamento para venir a ser revelada completamente en el Nuevo Testamento es algo común, es algo que pasa, no nada más con la Trinidad, lo podemos ver con otras doctrinas también. Por ejemplo, la doctrina de la iglesia
estaba parcialmente revelada en el Antiguo Testamento y viene a ser revelada completamente en el Nuevo Testamento. El Evangelio como tal lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento también, pero no viene a ser revelado completamente hasta que llega al Nuevo Testamento. La Trinidad es igual, la encontramos en el Antiguo Testamento parcialmente, pero no viene a ser revelada completamente hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos lugares donde la Trinidad como tal ya está más clara y podemos empezar a aprender más cosas específicas de la Trinidad. Lo primero que vamos a ver es lugares en el Nuevo Testamento en donde encontramos a las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo. Donde se hace mención de las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo. Mateo 3, del 16 al 17, en el bautismo de Jesús, podemos encontrar claramente a la Trinidad en acción. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos al Dios Padre que está hablando desde el cielo. Tenemos al Dios Hijo que está siendo bautizado. Y tenemos a Dios Espíritu Santo que está descendiendo del cielo y se posa sobre Jesús, sobre el Dios Hijo. Tenemos a las tres personas de la Trinidad actuando en el mismo lugar al mismo tiempo. Y se hace mención específica de cada una de ellas. También Mateo 28, 19, cuando se nos da la gran comisión, de nuevo se hace una mención a las tres personas de la Trinidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí Jesús usa los sustantivos Padre e Hijo y los está tomando de la institución de la familia. Creo que es la institución más conocida en todo el mundo. Y esto indica fuertemente la personalidad distinta entre el Padre y el Hijo. Son dos personas distintas y nos da una idea del tipo de relación que existe entre Dios Padre y Dios Hijo, tomando de la familia o tomando esta idea de padre e hijo en la familia. Pero además, en la misma expresión de Padre e Hijo, se pone también al Espíritu Santo y se pone al mismo nivel que las otras dos personas. Por lo tanto, tenemos que concluir que el Espíritu Santo también es una persona que tiene una posición igual al Padre y al Hijo. Se menciona a las tres aquí, al mismo nivel, y además la idea de padre e hijo, esta relación entre padre e hijo que tenemos en la familia, se usa para referirse a estas dos personas de la Trinidad. Ya nos está dando un poquito más de ideas de cómo es la Trinidad y cómo funciona la Trinidad, el tipo de relación que hay entre ellos. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí tenemos que reconocer o tenemos que entender que los autores del Nuevo Testamento usualmente se refieren o usan el nombre de Dios, que es Theos, para referirse a Dios Padre. Y usan el nombre Señor
que el original es Kurios, para referirse a Dios el Hijo. Y eso lo podemos ver a través de todo el Nuevo Testamento. Entonces, sabiendo esta distinción, claramente en esos versículos tenemos a las tres personas de la Trinidad. El Espíritu, en el versículo 4, Dios Hijo, en el versículo 5, y Dios Padre, en el versículo 6. Cada uno de ellos una persona diferente que realiza actividades diferentes. Se hace una distinción de ellos. Efesios 4, del 4 al 6 es similar. Un cuerpo y un espíritu. Un espíritu con E mayúscula para hacerse referencia al Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. Ahora la palabra que se traduce Señor se refiere a Jesús, a Dios Hijo. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y aquí claramente está haciendo esta conexión de esta persona de la eternidad como el Padre. Theos es la palabra en original, que es Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De nuevo, tenemos a las tres personas de la Trinidad que están realizando actividades diferentes, pero se mencionan a las tres juntas. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, Dios Hijo, el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. De nuevo, las tres personas de la Trinidad. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. De nuevo, tenemos claramente a las tres personas de la Trinidad. Judas 1, del 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Claramente una distinción. Estamos orando en el Espíritu Santo, una persona, conservando en el amor de Dios, otra persona, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, otra persona. Claramente tenemos la idea de la Trinidad, de las tres personas. Y al ver el Antiguo Testamento, que desde el primer capítulo nos está dando esta idea de una pluralidad de personas, y toda la demás evidencia que tenemos en el Antiguo Testamento, para llegar al Nuevo, y donde claramente se nos explica lo que es la Trinidad, cuáles son las tres personas que pertenecen a la Trinidad, qué características tienen, el tipo de relación que tienen entre ellos, y cuáles son sus actividades que realizan, o cuál es el rol que ellos realizan. Eso ya viene a revelarse en el Nuevo Testamento. Y hasta aquí lo vamos a dejar con la introducción. Simplemente era ver claramente cómo a través de toda la Biblia esta idea de la Trinidad está presente y está clara. En los siguientes sesiones, en los siguientes estudios, vamos a profundizar más en qué es la Trinidad como tal, ahora sí. Y vamos a enfocarnos en desmenuzar esta definición, que Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Nos va a tomar unas 3 o 4 sesiones profundizar en esto, pero es una doctrina muy básica de nuestra fe, y quizá es una doctrina a la cual no se le presta tanta atención, y una doctrina que muchas veces es atacada. Y vamos a estudiar también qué sucede cuando no afirmas la Trinidad,
¿Qué sucede cuando empiezas a quitarle personas a la Trinidad o empiezas a negar completamente la Trinidad? Los tipos de enseñanzas incorrectas que vienen. Pero esto es más adelante. Ahorita nada más lo vamos a dejar con la introducción y con este fundamento bíblico de esta idea de la doctrina de la Trinidad. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña. Y gracias, Padre, porque a través del estudio de la Biblia, a través de la revelación de tu Espíritu Santo, podemos empezar a comprender un poco más de cómo eres tú, de quién eres tú. Te pido, Padre, que nos des sabiduría para entender estas enseñanzas, que podamos comprender la importancia de ellas y que podamos defender esa doctrina básica, Señor, de quién eres tú, de cómo eres tú. Gracias por este tiempo. Te agradezco por tu presencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.